Gordo, un podcast sobre Fat Records en español, temporada 5. Capítulo 59 y cuarto de esta temporada, acá en Gordo Podcast, un podcast sobre Fat Records en español y sobre Honest Ones en español, porque la banda que vamos a cubrir hoy pertenece al roster de Honest Ones, que como todos saben es una filial de Fat, y la queríamos revisar hace mucho tiempo porque es una banda que nos trae muchos recuerdos, que representa todo el do it yourself en su plenitud. Esto es J-Church desde San Francisco, pero primero, como siempre, ¿cómo estamos, Andy? Feliz cumpleaños, estuviste de cumpleaños ahí, Buena, lo vi buena. celebrando. Todavía tengo El caña. apareció. Sí, ¿cómo estuvo Bajó eso? de la montaña. Bajó de la montaña el aparecido. Hola, bien. El Weón, ermitaño. qué manera de celebrar, weón. Creo que hace muchos años que no celebraba tanto mi cumpleaños, weón. Y estuvo bacán, weón. Estuvo bacán. Mucha gente, hartos cariños, hartos saludos. No hemos sido tan charcha, parece. Estaba el Cito FX, lo vi. Obvio, pues curado como pico, weón. Así estaba. Andaba con shorts. Andaba con short. ¿Puedes creerlo? Me da risa porque el Sí. weón siempre le digo, ¿por qué, weón? California, hermano, California. El California. invierno, weón. Concha tu madre. Esa es su respuesta, weón. Así que por eso siempre anda resfriado el weón, po, Pero weón. ese weón es de San Bernardo, pues, weón. Entonces, sí, es como, no sé, como Sacramento de California, así como. Sí, bueno, estuvo buena la celebración. Familiar, con amigos. Muy bueno. Hoy Así que apareció cariño a Chayanne. los... ¿Apareció Chayanne? Sí. A cantarme al oído. Sí. Completamente Eh, enamorados. Alucinando con nosotros dos. Está bien, weón, está bien. La vida es Sintiendo ahora, morbo por amigo. primera vez. Se viene el especial de Chayanne. La nueva playlist. Chayanne. En Gordo Podcast. Oye, saludo a los cabros de Casa Brotherhood que se portaron puta, weón, súper bien en la celebración. Así que aguante los cabros. ¿Te hicieron algo especial? Puta, me regalaron y me dejaron más curado con sus regalos. Me hicieron una atención. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso deberíamos empezar a auspiciar los segmentos. Este segmento de festejo y de goce es auspiciado por Casa Brotherhood. Los vamos a etiquetar, weón. Sí. Novena Avenida o Décima Avenida. ¿Dónde? No, décima avenida, San Décima Miguel. Avenida, sí. Con la primera transversal. Mm, Entre primera avenida y primera transversal. correcto. Tus barrios, pues, amigo, tus barrios. Exacto, mis barrios. Harta historia en esa casa, antes de que fuera lo que es ahora el lugar. Si Sí, esas sí, paredes sí, sí. hablaran, Mejor no. mejor no. Oye, no sé si viste la cuenta de FAT o la página postearon después de 6 meses algo. Solamente Como no pasa nada, por lo general ya ni me meto, pues, weón. Entonces, tú algo cachaste, parece, ¿o Sí, no? solamente Strongout va a cumplir 35 años. 35 años y lo celebra con un tour en Estados Unidos, en Canadá, y eso lo repostearon. Y abajo dice Sudamérica, atentos, vamos en septiembre. ¿Mm? Me lo pierdo sin falta. Ahí puse este alejamiento. Ahí puse el alejamiento. No, pero todo bien, porque es bueno que siempre vengan estas bandas y todo, y hay pues, mucha gente que le gusta, así que bacán. No había cachado, puta. Despertaron de ese eterno letargo, parece, ¿o no? Se acordaron que había que repostear. Exacto, fue el Pan Rock Bowling también el fin de semana, por eso también andaban un poco más activos y había un show que fue el viernes que estuvo de película Dillinger Ford, Dead to Me y Swinging Others. Suave, algo suave. Y vi a Dead to Me con Jack, estaba tocando Jack y también creo que estaba cantando el chico que cantaba en African Elephants, me pareció, por lo menos vi Cruel World de historia reposteado y supongo que era él, porque por la voz y todo, así que estaban como con una formación un poco rara
Y nada, ojalá que saquen un disco nuevo ya, pues, si ya lo grabaron. Puta, sí, weón. Sí, ya basta, weón, ya basta. Es lo que estamos esperando. Dead to Me, Banner Pilot, estamos esperando todas esas cosas, weón. Son Que se venga un revival. Dillinger 4, lo mismo. Sí, weón. El Revival. último año, ya, por último, el último año. El último año, dejemos la cagada. Tiremos toda la carne a la parrilla. Material, me imagino que deben tener hasta por los codos, po, weón. Sí, yo la otra vez conté en el capítulo de To Me que dijeron que habían grabado ya el disco, que le faltaban las voces, así Si que... van a vender la weá y va a desaparecer, puta, que sea una muerte digna, pues weón, dándolo todo. Un último año de cosas entretenidas, pues weón. Porque si muriera ahora, weón, ¿cuántos años llevamos de este tuto eterno, weón, en el sello, weón? Sacando puros aniversarios, weón. Fome, pues weón. Que sea una muerte digna, con las botas puestas. Una pregunta bien seria, ¿fuimos Yeta? Oh, pero no creo porque hemos sido bastante visionarios con la weá. ¿Te acordáis lo de Teen Sí. Idols? ¿Te acordáis lo de un montón de Sí, weas pero puros que represes por después lo como general. no nos metamos en ese mundo, weón? Porque yo soy muy cabalero, weón, y capaz que no quiera hacer mal la ¿En weá. serio? Ah, ¿te cachai? No, igual nosotros Sí, partimos con la weón. pandemia también, entonces otros tiempos, pues, por eso yo creo que la pandemia ahí cagó varias cosas y el retiro de Fat Mike era más que nada una broma, pero hemos vivido el debacle de Fat. Imagínate que hubiésemos empezado el podcast hace 10 años, o hace 15 años habríamos estado en, no lo había escuchado nadie, pero habríamos estado en, en el Pero pic. capaz que hasta nos hubiese auspiciado Fat, po, weón. ¿Te cachai? Seríamos los corresponsales oficiales del Sí, sello en español. No sería mala idea. Retrocedamos el tiempo, amigo. ¿Se podrá? no, Ya no. no. En alemán se puede, lo vi en Dark. Tantas películas que nos inspiraron para eso, weón. ¿Cómo no vamos a sacar la idea de alguna, weón? Sí. No, pero hay que vivir el presente. ¿Sabes lo que sería mejor aún? Que todas estas bandas sacaran más discos e inspiraran a nuevas generaciones y empezaran a salir bandas de abajo. Yo creo que hay, solo que falta el apoyo de ir sacándola y todo. Pero seguramente van a ir saliendo algunas cosas. Red Scare también está medio muerto, sacan paquetes de cosas. El que está on fire siempre es Asian Man. Esos sacan siempre nuevas bandas. Esos son. Sí, no para. Nuestro amigo Mike no para, weón. No Yo para, creo weón. que va Gilman y la banda que toca está esperándolo afuera con un contrato, weón. Oye, Red Scare sacó el total, la reedición del total Ah, Funao. de del Funao, de los Funao. Y está buena la edición, weón. No me la he comprado, sí, pero está buena. Es uno de los discos que me falta, pues, weón. Sí, a mí también me falta, pero la verdad es que le perdí absolutamente todo interés a esa banda. Tampoco el tema nuevo lo escuché así como que ya no me genera nada, weón. Me caen un poco mal, de Qué hecho. terrible la weá, weón. Sí, Wow, qué paja, sí, weón. sí. Así que para todos los que han preguntado, nunca haremos el capítulo de Teenage Bottle Rocket. Última vez que nombramos esa banda. No se diga más. Punto final. Punto final. Oye, el segmento de la música nueva es auspiciado por Mixtape Lovers y Cito FX con Shorts. ¿Qué escuchaste nuevo esta semana? Con short en invierno. Eh, I'm Not You. El último disco de Wise Away. Entró absolutamente derechito, sin pasar por encima de nadie, a los top de este año, weón. Está fantástico. ¿Tú lo escuchaste, no? Sí, sí, me gustó también. Me gustó más que el segundo, pero Está no, muy no más bueno. que el primero. El primero Sí, lo encuentro pero no demasiado más que el bueno. primero. Sí, el debut es glorioso, weón. El Sí. segundo ya, ok, pero este está bueno también. Aparte que tiene un invitado. Un invitado especial, un amigo de la casa, un amigo que alguna vez vamos a buscar alguna conexión para poder hablar de él. Nuestro amigo Chancho Rack, perdón, Chuck Rack. Sí, está muy bueno el disco, weón. Me lo he hecho chupete desde que salió, weón. Todos los días le pego una repasadita un rato. Está muy Buenísimo. bueno, muy Sí, yo también lo recomendado. encontré bacán. El arte también está bacán. Bueno, y toca Sergi también de Samayam. Sí, está bueno. Hay calidad. No, bien. ¿Has escuchado la banda del vocalista? Que es como otra onda. Es como. Tienes harto hype y es una banda de festival que se llama Stick to Your Guns. Sí, no me gusta para nada, weón. A mí tampoco, es raro Tiene eso. mucho, tiene muchos puta tópicos que el hecho de ser tan hype
ya como que Mm, le baja automáticamente algunos puntos, por lo menos para mí, weón. ya, sí. Sí, es como para otras generaciones, ¿eh? Pero igual Ujú. como que le agarré caleta de respeto por el loco también. Sí, claro. Sí, Como que le sí, haga claro. otra Pero visión, como que me encantaría que me gustaran, pero lamentablemente no me gustan. sí, bueno, sí, pasa eso. Pero está muy bueno. Este proyecto Wise Away salió de la nada. Ya sabemos que hay miembros de Voiced Fire, hay miembros de Samayam. Así que denle una vuelta. Si no la conocen, como siempre decimos, no se van a arrepentir. Aquí no andamos recomendando tonteras, po, cosas ya probadas, ¿o no? Exacto, no, eso es probado, ya eso. Eso lo va a empezar a hacer ahora, ¿no? El recomendado, podemos traer cada uno. Yo no estoy preparado, pero también habría traído el mismo seguramente. Hay algunas cosas que me gustan y podemos traer una cosa nueva y una cosa. Claro, acabamos de crear una nueva sección auspiciada por Mixtape Lovers y Cito FX con short. Hashtag Sí, con con short short. en invierno. Voy a mirar en mi Spotify a ver si tengo alguna cosa nueva que me gustaría recomendar así de una forma espontánea. Eh, ¿Hablamos de Cero Azúcar? No hemos hablado del Solo Azúcar. Ese también es un disco del año. Eso es un Disco del año. No recomendado. hemos hablado. Ahora salió por Inhumano también. Algunas copias, así que seguramente lo va a tener por ahí. Próximamente, ¿eh? Próximamente. Hay algunas copias disponibles para acá. Cero Azúcar. Miembros de Accidente. Todos Exacto, el conocen Pablo. Accidente. Así, correcto. Así que denle una vuelta porque yo creo que los dos discos que hemos nombrado hoy día, Wise Away y el de Cero Azúcar, van a estar en las listas de fin de año, pero seguro, weón. Sí, sí, está muy bueno el de Cero Azúcar para la gente que le gusta el como neopunk español, las bandas que hemos hablado aquí, como Biznaga, como Rata Negra, ese tipo. Cero Azúcar les va a gustar y si les gusta Accidente también. Pablo es el que hace la música también y graba las cosas y ahora tienen su nueva banda Power Trio, Cero Azúcar, pop punk. Bailable absolutamente. Para todas las fiestas y reuniones familiares. Exacto, exacto. Oye, entremos a lo que vinimos, como siempre, capítulo A la cancha, 59 amigo. A la cancha. a la cancha. Lo teníamos programado para la temporada anterior y por alguna cosa nos retrasamos, así que le tengo ganas a este capítulo harto. Y es una banda que a mí me trae muchos recuerdos y tengo una conexión súper emocional, súper fuerte con J Church. Y para empezar con la historia de esta banda, tenemos que contar también que vienen de una banda previa que se llama Cringer. Cringer se llama el gato ese de He-Man, ¿te acordáis? Ese gato que habla, donde se sube He-Man, ese verde. ¿Lo viste alguna vez o no? Sí, sí, que era el Battle Cat cuando se Sí, po, transformaba ese mismo, ese mismo. en cuando era hueón era Cringer y cuando era Exacto, vivo era Battle Cat. exacto, exacto. Qué bueno que a mí me gusta todavía y de hecho me compré el año pasado, me compré los monitos. ¿Para qué? Para nada, pero los tengo. Oye, salió como un remake de He-Man Sí, hace pues, poco, o no sé si hace poco, sí, pero un par de años atrás o el año pasado, no sé. ¿Te sí, lo viste, me imagino? Po? Te lo sí lo vi. fumaste entero, po. Sí lo vi, está creado por Kevin Smith, así que lo vi entero, sí. Lo vi entero, tiene dos temporadas, o creo que una temporada partida en dos, y también hay como, bueno, esa es como una versión para adultos, para gente que lo vio en esa época, como yo, ¿cachai? Que continúa la historia, está súper bueno. Y también ¿Ya? sacaron otra que es como paralela, que es como hecho para niños chicos, que por primera vez lo ven, así con otro tipo de figura y todo. Ah, bueno. Así que está bacán igual. No, bueno. Oye, ¿y Sí, eso en dónde está, weón? ¿En qué plataforma? Netflix, ya. Ya, Sí, ahí bien. está. Y también hay como un Buena. documental de cómo lo hicieron, porque trajeron las voces de ese tiempo también. Entonces tiene todo un cuento súper bueno. Man. Ah, la zorra. Ya, bacán. Un poco como lo de X-Men, Claro, claro, en Disney, claro. Sí. Ya, buena, buena. Estaba esperando que alguien lo viera para tener alguna referencia. recomendado. Bacán. Así que Otro recomendado. volviendo a lo que estábamos hablando, Cringer es una banda que se formó en Manoa, en Hawái, y estuvo activa desde el año 1985, imagínate, hasta 1991. Y las dos personas que son las que llevaban la banda es Lance Hahn, que es Lance el que vamos a hablar la mayoría del tiempo acá, y Garner Maxam.
ellos dos hicieron esta banda Cringe y en algún momento se mudaron a Los Ángeles y después a San Francisco. Y cuando se mudan a San Francisco, se empiezan a entrar a toda esta escena, digamos, Lookout Records, Gilman Street, y sacan un 7-inch por Lookout Records. O sea, Cringer, que es como la banda antes de J Church, sacan un 7-inch por Lookout Records. En algún momento se separan, como que no está muy claro por qué, como que de repente dejan de tocar y se vuelven a formar. Y cuando se vuelven a formar en San Francisco con los mismos estos dos integrantes y otro más, se cambian el nombre. Y J Church es el nombre de una línea del metro, de como el tram que los lleva, y esa era la que tomaban para Claro. ir al ensayo. Entonces, yo no sabía eso, de hecho, cuando fui a San Francisco hace un par de años, donde me estaba quedando, pasaba esa línea, y cuando lo vi, quedé loco. Me mandaste una foto, creo. Sí, sí. Sí. O sea, en algún capítulo de la historia del podcast, en estas 5 temporadas, ¿alguna vez habíamos nombrado a Hawái como ciudad de alguna banda? Creo que nunca, weón. No, yo creo que no. De hecho, yo creo que no conozco ninguna otra banda que venga de acá. Lo interesante es que se formaron ahí, porque otra cosa sería como que vengan de allá y se forman en San Francisco o un integrante viene de Hawái. Eso podría ser un poco Claro. más típico, pero la banda empieza como banda punk rock en Hawái, de Qué hecho. extraño, weón, loco. Es Bueno, o extraño. sea, el paso lógico era irse a Los Ángeles, y estar en la Meca, po, weón. Lookout ahí en gloria y majestad, po, weón. Entonces era obvio si es que había un interés de seguir con la banda, po, weón. Era obvio que tenían que irse a un lugar un poco más poblado y donde estaba todo pasando también, po. Claro, y cuando entran justo por el timing ahí en los años a finales de los 80, 90, cuando estaba toda la época de Lookout Records y Uh, empiezan a sacar un 7-inch, también muy amigos con Joe Breaker. De hecho, tocó batería Kamala Parks, que es como una eminencia del punk rock del East Bay, ella también muy parte del proyecto Gilman. También tenía una banda que salió por Lookout que se llama Kamala and the Carnivores. Hay un tema de Screeching Whistle que se llama Kamala's Too Nice. Creo que ella también empezó con el booking porque trabajaba para Maximum Rock and Roll y hacía como el booking y tenía como una lista, porque en ese tiempo hacer el booking no era como ahora, obviamente, mandar un mail, sino que claro, había que claro. llamar al vecino del loco que hacía los shows, mandar cartas, y ella creo Sí, que po. tenía una lista que ponía a disposición. Claro, era todo más análogo también, pues, las cartas, las Exacto. llamadas por teléfono y la libreta de contactos y todo. Nombraste Maximum Rock and Roll y puta, después hablaremos de la conexión de Lance con este medio, porque ya es un medio la cuestión. Entonces, Sí. eh, me parece muy increíble la historia de Jay Church. La cantidad de weones que pasaron, weón, por esta banda, weón, es interminable, weón. Sí, Sobre todo en la batería y el bajo, weón, exacto, paloyo. exacto. Es así, en el fondo siempre, por lo general, el 3/4 de la banda, o del tiempo de la banda, eran dos personas, que era Lance y el guitarrista, ¿no es cierto? Pero Lance es Jay Church en el fondo. Es su voz, son sus composiciones Correcto. que están puestas en más de 150 discos. ¿Qué banda puede decir Conche su eso? madre, weón. Sacando, no sé, 30 singles al año, 20 sencillos al año, sobre todo los LPs, weón. Weón, qué manera de trabajar esta banda, weón. Qué manera de trabajar. 150, más de 150 discos en su discografía, weón. Sí, Es imposible, aguantaríamos todo el día aquí hablando de disco por disco, pues, weón. sí, Nos volveríamos locos, pues. sí. Obviamente ya nadie nos escucha. Después que dijimos 150 ya se nos fueron 10 auditores. No, pero estamos hablando de, no discos de estudio, obviamente, con singles, compilados, pero aún así una cifra impresionante. Claro, Lance dice dos cosas al respecto. Una es que él componía siempre más de 20 canciones por año, entonces grababan las mejores 12 o 13 para el disco, y todo el resto, si les gustaban, lo grababan igual y la iban sacando en singles. Entonces, dice que la estrategia de ellos quizás fue contraproductiva para el éxito de la banda, porque ellos sacaban tantas cosas que a la gente le costaba como estar al tanto con las cosas que habían de la banda, porque seguirlas, pues, tenían, weón. Claro. exacto, que sacaban un 7-inch con
una versión nueva de la canción y después dejaban otra canción para el disco, a veces sacan 2 discos por año, entonces, por distintos sellos, entonces ellos piensan que en cuanto artísticamente era lo que ellos querían hacer, pero para la popularidad de la banda podría haberle jugado en contra ese excesivo, eh, ¿cómo decirlo?, publicación de canciones de quizás no eran tan buenas como la otra, como le Claro que decían. sí, o sea, nosotros siempre hablamos de que nos sorprende y que nos llama mucho la atención la energía que había en esa época, cuando hablamos de una banda X, el hecho de trabajar tanto, de sacar todos los años, sacar un disco, a lo más dos, pero aquí los cabros se sobreexplotaron, po, weón. Eh, era una cantidad de material el que hacían al año que, claro, como decís tú, para los fans era imposible llevarle la cuenta o seguirles el rastro, porque sobre todo, además, encima que estamos hablando, no es como que ahora fuera así, porque ahora las plataformas te permiten estar al día, por lo menos, ¿cachai? Es todo más instantáneo. En esa época, imagínate, po, weón, los singles, las radios, si es que las radios. Entonces, la forma de propagar la música o tu trabajo era distinta, po, weón. Entonces, era mucho más pega. Exacto, Entonces, era obvio que iba a ser una dificultad enorme para la gente que le gustaba la banda, po, weón, exacto. ¿cachai? Imposible, weón. Imposible, weón. Sí, interesante igual la cantidad de cosas y bueno, lo vamos a hablar más tarde seguramente de, de cómo ellos también, no sé, pudieron llegar y mantenerse por tanto tiempo. Hay una página que le vamos a recomendar, seguramente ahí los bonus tracks lo tenemos que poner porque ahí está toda la discografía y salen todos los discos y ahí está toda la información. Encuentro bacán que alguien se haya dedicado a hacerlo también. Sí, me encantó esa weá, me encantó, porque uno que es cachurero y le gusta el registro y ese tipo de cosas, encuentro que la pega que hicieron en este sitio y que aún esté arriba, hay muchos enlaces que te vincula externos que están caídos, obvio, porque ha pasado mucho rato, pero hay una bitácora, weón, abundante de material, de historia, de textos, de discografías, sellos, enlaces. Me di cuenta que la página interpunk.com ya no existe, weón. Acabo de darme cuenta, weón. Ah, sí, pues, weón, se murió el loco, pues. Sí, Polémica, sí, po, obvio. polémica página, porque no sé si tú supiste todo ese rollo de Polémica. Interpunk. El tipo este que no recuerdo el nombre, el fundador de Interpunk, lo que hacía era como trabajar por concesiones. Tú le mandabas los discos a él y Ajá. cuando él te los vendía, te daba el crédito, ¿cachai? Y el crédito era así como una forma de que tú tenías que juntar casi $100 para poder pagarte en esos cheques, como típicos cheques gringos, o si no teníais menos de $100, podíais como ocuparlos como crédito en la misma página. ¿Ya? Entonces, eso llevaba que. Y lo que hacía él era pedir a las bandas chicas menos discos. Entonces, no llegaban nunca a los 100 y siempre les cortaba y les pagaba con crédito. Si Ajá. no, no les tomaba más discos. Entonces, fue acusado de estafa. Uf. Fue casi como una cosa media piramidal entre medio. Y a las bandas grandes les cortaba así una buena tajada y también tenía atraso en pagos que al final se declaró insolvente y desapareció. Y después creo que le Ajá. dio cáncer y murió un par de años después. Entonces la página Interpunk ya no existía antes de que él se muriera y después cuando se murió se llevó todas las deudas a la tumba. Oh, le dio cáncer a la culpa. Sí, Oh, brígido, no sabía tanto detalle. Sabía que algo extraño pasaba y que el güey era medio fresco, pero no cachaba las razones, eso es weón. una historia un poco resumida de lo que pasó, así que la gente que quiera saber más busque Interpunk y va a saber la historia, la contamos. Pero bueno, avanzando un poco, ¿Quién? ¿Quién? como decíamos, Eso, era eso. después de sacar Seven Inch, viene el primer disco que se llama Quetzalcoatl, es el lanzamiento de debut y lo primero que llama la atención es que la banda es muy parecida a Cringer musicalmente. Tiene un poco más de mezcla de crítica social y un poco análisis medio poético también por el background de Lance, el activista también por los derechos de asiáticos americanos. Entonces tocaba el tópico muchas veces y de una forma un poco también no provocativa, pero muy directa en la forma de que a él le da lo mismo escribir lo que escribiera. De hecho, también hubieron muchas polémicas.
Maximum Rock and Roll le hizo un review. Eran como respetados, pero todos saben que Tim Johan de Maximum Rock and Roll es un saco wea y que todo el mundo lo odia y que él fue el responsable de que Green Day nomás no tocara en Gilman por mucho tiempo. ¿Cuántas bandas le han dedicado canciones de odio? Uf, uf. Y también se ganó el odio de Jay Church, como catalogando el primer disco como un lindo disco para oídos finos que no es punk. A lo que Lance responde, y esto es lo que te súper bueno, dice, ese día estuvimos ensayando hasta las 5 de la tarde, después fuimos a una fiesta, se quedó hasta las 3 de la mañana, se fue a la casa, tomó la línea J. Church, se bajó en la estación Van Ness de San Francisco, vomitó entero, se quedó dormido, despertó en su vómito, se fue a la casa, se duchó, fue a grabar las voces del disco y Tim Johan dice que no son punk. Qué buena respuesta, weón. Buenísimo, ¿no? Qué buena respuesta, weón. Oye, pero buenísima, weón. Oye, ¿quién iba a pensar después de toda esta entrada y después de todas estas malas presentaciones que Lance iba a terminar trabajando casi en Maximum Rock and Roll, po, weón? Exacto, exacto. Las vueltas de la vida, las Es vueltas que hay de la mucha vida. gente que tiene ese amor y odio. Sí, después de esa respuesta tan hermosa, obviamente no había nada más que hacer que este weón había que cobijarlo, po, weón. Año 93, Quetzalcoatl, con un poco una continuación de Cringer pop punk de la East Bay Area. Un año después, como hablábamos ya, la banda Sí, súper productiva, Prophylaxis, sin parar, sin parar, sin se llama el parar, segundo sin disco, parar. con un sonido un poco más refinado, aún así con letras Aquí ya políticas. empieza a sonar un poco mejor, sí. Aquí ya empieza a Exacto, sonar un poco más, no sé, exacto, más al exacto. oído, yo creo yo. Sí, también tiene un poco más de temas que uno conoce también de la discografía, que son los temas que se ganan un poco más de popularidad, por decirlo de alguna forma. Em, pero sí, ahí habla mucho, también tiene muchas letras de la ética, do it yourself, por decirlo así de alguna forma. Aquí está el tema que se llama Why I Like Bikini Kill, que es como un súper tema. Ese lo tocamos con Words Advice a veces. Le hacemos el cover a ese tema. Uno de mis temas Eso, favoritos, dura 1 minuto y medio y es como un tributo. Nadie lo cacha así. Yo siempre tengo la esperanza de que alguien me hable. Me dijo, una vez una persona me habló y me dijo, sí conozco el tema J Church, pero fue una sola persona. Em, y no sé, a mí me encanta. los primeros discos no aparecen ni en Spotify, po, weón, así de Sí, underground. así de underground. Así de underground era esta banda. Así mismo. Lo que hablábamos hace un rato, po, weón, lo que hablábamos antes, el cómo se movían, el cómo haciendo tantas cosas, distribuyendo sus cosas tan análogamente. eh, ¿Cuántas canciones se habrán perdido, weón, así en el tiempo, weón? ¿Por qué no, o no salieron? O cómo se habrán distribuido? A eso me refiero, ¿cachai? En 7 pulgadas, Todo, cassette, CDs. todas las anteriores, Cómo habrá por sido, decirlo de alguna weón? ¿Cómo habrá forma. sido? También lo cuenta Lance después que, como él tenía un sello también, que se llama Honey Bear Records, donde él sacaba Honey Bear, como mucho. de Winnie the Sí, de Pooh. hecho, por Winnie the Pooh le puso así. em, Sacaba muchos 7 inch y cassette y todo, y él contaba que a veces sacaba como grabaciones en vivo, ensayos de J Church, y sacaba 10 copias, o sacaba 20 copias, y las metía entre el mail order o la gente que siempre le escribía, y como que trataba de hacer como esa cosa un poco underground, así que como que yo creo que él tenía una biblioteca gigante de canciones, y seguramente fue todo muy editado, porque si no, ¿cómo explicas eso de los 150 discos y los singles y a mí me da la impresión que le decían sí a todo proyecto, así como que venía un sello y decía, ay, quiero sacar una split con Jay Church, ya, Qué Mateo, weón, qué Mateo, me encanta, weón, me encanta. Encuentro muy bacán, es muy bacán ese. Porque muchas veces hablamos de, o sea, lo podemos ver acá en las bandas de acá, pues, weón, que discos de hace, no sé, pues 20, 25 años, weón, queremos hacer una reedición y ni los masters los tienen, pues, guardados, ¿cachai? Entonces, como, weón, a ver, ¿cómo no vaya a guardar los registros de tu trabajo, de tu proyecto, ¿cachai? sí, Entonces, encuentro genial
que esta banda haya sido tan prolija en el sentido de registrar todo, guardar todo. En algún lugar de la internet debe estar todo, weón. Estoy seguro. Algún torrent por ahí que tenga Sí, todo, toda sí. la vida. Oye, volviendo a la canción de ¿Por qué me gusta Bikini Kill? Lance explica que en ese tiempo todo el movimiento de las Riot Girl y Bikini Kill fue como también eh, muy vaciado por de alguna forma, porque al principio como que la gente lo veneraba en los fanzines, pero después como que pasó la línea a lo casi comercial, como todo lo que sube, Ujú. los fanzines lo tienen que bajar, sobre todo esos fanzines más políticos gringos. Entonces él estaba como un poco quería como confrontacionar eso y por eso como que da las razones por qué le gustaba Bikini Kill y es como una forma súper irónica Ajá. de cantar, de por qué le gusta, entonces podría ser un poco mal interpretado y por eso dice que a él no le gusta explicar las canciones, pero eso siempre la tenía que explicar porque en el fondo podía ser mal interpretada. Claro que sí, pues y aparte que Lance también es muy, o sea, fue muy fan también del movimiento anarcopunk y toda la crítica que conlleva ese movimiento en sí, ¿cachai? Entonces, de hecho estuvo escribiendo un libro al respecto, entonces el hombre era ácido, Exacto, muy sí, ácido. Entonces todo tenía que ser explicado, po, weón. exacto, Como los anarcopunk, po, exacto, weón. exacto. Avanzamos un año y llegamos a Arbor Vitae, que es el primer disco que sale por el sello Honeybird Records, grabado por el gran Frankie Stubbs de Leatherface en el mismísimo UK, donde se van de gira por Europa y se quedan 4 meses dando vuelta. Por eso también salen muchos split por todos lados. Claro, claro, yo leía en esta página que hablábamos recién, leía la experiencia de un chico, bueno, ya no tan chico, po, obvio, po, weón, eh, inglés, que contaba un poco su experiencia en cómo él conoció la banda y lo alucinante que era, y esa cercanía que tiene el punk rock, de que no hayan roadies, de que ellos mismos enchufando y preparando el escenario, ¿cachai? Como esa cercanía con las bandas punk que no tenían las estrellas del rock o las bandas de heavy metal o todo lo popular, po, ¿cachai? El do it yourself acá ya en su máxima expresión, po. Eso fue lo que lo hizo para que el hombre se metiera en el punk rock, se metiera en el amor por esta banda, hiciera el sitio del cual estamos hablando, ¿cachai? Entonces, puta, weón, fantástico, po, weón, fantástica esta cercanía. O sea, yo jamás en la vida voy a olvidar cuando vino Off la primera vez a Santiago Sí, y Kit Morris estuvo barriendo el escenario, pues, mira. weón. Qué ternura, weón. Qué ternura más antes de tocar. Y después de tocar, el weón tenía su mochila ahí en el bombo de la batería. Pum, agarró su mochila y se despidió. Chao. Sí, Fantástico, weón. otros Fantástico. tiempos también, pero esto es como sobre todo esas bandas de la escena de Lisbeth, era como todo autogestionado y también muy político, muy anarco-punk, igual independiente del estilo que tocaran, pues si ahí habían bandas que tocaban como Green Day y también por otro lado bandas como Claro. Neurosis, así, y todos de la misma ética y eran todos amigos también. Correcto, pues entonces trasciende lo musical, pues, weón, ¿cachai? Es una weá de actitud, pues, una weá de forma de vida, ¿cachai? Y eso es lo maravilloso de toda esta weá que estamos haciendo, pues, weón. Si fuera solo por la música, o sea, solo algo musical, puta, sería un poco plano o un poco Exacto, limitante, exacto, ¿cachai? es también lo que nos conecta, como decís tú. Igual yo no quiero hacer un paralelo así gigante, pero si tú veis la escena de los países sudamericanos, yo no conozco obviamente la de Santiago porque es la ciudad donde crecí, y también la de Buenos Aires porque es la que está más, de las grandes, la que está más al lado, ¿no es cierto? Pero a mí me da la impresión que por lo menos en la Claro, época la más cerca, po, más donde cerca. entramos nosotros, que fue a finales de los 90. No sé, yo la primera vez tocatas que fui fue el año 98, así Ujú, tocatas como más do it yourself. En la discoteca Millennium o en claro, alguna casa de la cultura, ese tipo de cosas. También existía esa conexión más política y había de todo, pues, y y había de tocaban todo, po. bandas como, no sé, pues como bandas así melódicas, las primeras veces que venía, no sé, Shaila o no sé, o Eterna o Smithen o ese tipo de bandas, y tocaba Asunto, y tocaba Cuestión de Respeto, y tocaba Entre Fuego, y también tocaba Sin Perdón, no sé, Peores Claro, Nada, bandas melódicas CIA, y las que están entre medio, como Nos, Independencia, que cumplieron ¿cuántos años? ¿30 años de rock? claro. ¿4 años de rock? ¿40? 50, 50 años. 50 Saludos. mil.
para No Sin Dependencia, aparte, como mención. Em, entonces también había un poco esa conexión también. Me parecía que había un poco así como de bashing por algunos grupos u otros. Lo hemos hablado mucho eso de los Melody Suckers, pero al final yo era amigo de gente que era como de la escena Stray Age, como de la gente un poco más, no sé, más fuerte, ¿cachai? De hardcore y otra gente Ujú. melódica total, ¿cachai? No tenía. Igual lo recuerdo como buenas amistades, como buena experiencia, independiente de los subgéneros dentro del hardcore o el punk rock. Claro, porque la movida se trataba de eso, pues, de hacer comunidad y eso, así te la presentaban y así uno lo recibía, po, ¿cachai? Podía ir a un concierto donde tocaba Rojo Vivo y después salía a tocar Asunto. Yo me acuerdo de una tocata en La Laberinto que tocó Asunto, Rojo Vivo, Bebés Paranoicos, Silencio Absoluto, ¿cachai? Entonces, Disturbio Menor, había de todo, po, había de todo. La comunión era como el mensaje o la actividad en cuestión que se estaba realizando. Y da lo mismo como que lo que tocara la banda, ¿cachai? Y eso era lo especial, pues, weón. Eso era lo bacán. Y si no te gustaba una, te ibas para atrás y te ibas a sentar, y después si te gustaba otra, entraba y al pogo, al mocho, lo que sea, ¿cachai? Entonces era como una comunidad. Y esa weá, uno, claro, uno la vive, la comenta y la conoce más por la ciudad donde vive Claro. o donde creciste, po, weón. Pero paralelamente esto también estaba pasando en todo el mundo, ¿cachai? Entonces, eso es lo mágico y lo lindo de esta weá, por eso nos gusta tanto también, po, weón. Oye, y avanzando un poco en el tema de la discografía, un disco por año, llega el año 1996 y el año que también marca el por qué estamos acá. Firman por Honest Dons, como todos saben, filial de Fat Records en ese tiempo, y sacan el disco, uno de los discos más conocidos también o más populares, de Drama of Alienation, el cuarto disco de J-Church. Ujú. ¿Los conociste por eso o los conociste de otra forma? Sí, o sea, sí, los conocí por eso. Los conocí por eso. Pues los conocí por eso en los compilados de Honest Stones en su momento. eh, porque este disco, porque esta portada me aparecía en la página de FAT todo el tiempo, cuando se podían descargar MP3 y todo. Estaba en los compilados, ¿cachai? Entonces, ahí fue cuando los descubrí por primera vez y bueno, debo reconocer que no fue una banda que me voló la cabeza en su momento, porque estaba ahí, en esa época estaba ahí en otra onda, estaba ahí escuchando otras cosas. Le fui tomando cariño y Claro, respeto. sonaba más viejo también. Claro, pues era muy viejo muy antiguo para la época. Entonces, con el tiempo le fui tomando más cariño, con el tiempo me fui haciendo más fan de la banda y todo, ¿cachai? Pero al principio costó digerirlo, po, weón. Era un sonido igual que salía un poco, por eso no es Fat, yo creo, porque es como un poco Sí. más alternativo, un poco más indie, ¿cachai? No es tan a la época, estamos hablando de 1996, cuando estábamos, pero corriendo a máxima velocidad en el FAT, po, weón. Sí, Esto te llevará a caminar, no a correr, ¿cachai? exacto, exacto. Es así mismo. ¿Sabéis qué? Me parece muy parecido a lo que contamos el año pasado en la historia de Bracket. Como un poco similar en cuanto a lo musical, entrando a Claro, Don Stones en esa escena Fat en su apogeo máximo. claro, claro que sí, claro que sí. Así que, nada, pues, bienvenidos. Y es obvio, ¿por qué sabes tú cuál fue el motivo o la razón que hayan fichado en FAT, o bueno, Sí, en es Honest por Stones? máximo, ¿Cacháis la historia o no? por lo general, las bandas Máximo Rock and Roll. por lo general las bandas que entran son por decisión de Fat Mike o por Erin en Honest Stones, ¿no es cierto? Y como decía, un Maximum Rock and Roll los Claro. tenía después de que los catalogó como no punks, los tenía casi como de ídolos del do it yourself, sobre todo como ejemplos de esa escena eh, más melódica, por decirlo de alguna forma. Eh, yo leí en una entrevista, no lo Ajá. dice Lance, de hecho Lance habla como todas las bandas que pasan por Fat muy bien de Fat, dice que le encanta Fat, le encanta toda su gente, le encanta Fat Mike como fue muy respetuoso y súper justo con ellos, por decirlo de alguna forma.
Eh, lo que pasa es que ellos no, él decía que como que no entraron musicalmente en ese apogeo de las bandas de Fat, como que no pegaban mucho, entonces como que dijo eso no es No, discutible, po. pero al final tuvieron una época muy linda. Y lo que dicen también es que ellos piensan que Fat Mike quería como un poco, no sé si premiar, pero como le tenían un respeto así mucho porque había un respeto de la escena, entonces querían como casi agarrar una banda muy respetuosa de la escena que también les gustaba y lanzarlas con un poco más de presupuesto para sacar un disco a ver qué pasaba. Claro, a ver si salían los nuevos Joe Breaker. Exacto, porque el baterista de Joe Breaker también tocó algunas veces en J Church en algunas cosas que parchó. De hecho, Correcto. salieron de gira en Japón con Propagandhi y Propagandhi también, antes de que Propagandhi fichara en Fat, de hecho, así. em, la gente de Propagandhi también saltó a tocar porque al final como que dejaron entrar a Lance solamente a Japón, entonces los demás tuvieron Sí, que sí. parchar ahí. A Japón. Sí, los weones tal fueron a tocar a Japón y no pudieron entrar al país. Desconozco las razones, pero no pudieron entrar y Propaganda tuvo que ponerse la 10 y salir a parchar a los cabros. Buena, pues, buena historia, Sí, pues. La así zorra, weón. que esa es como un poco la historia. Sí, mira, yo creo que también, yo creo que no pegó tanto por lo que hablábamos recién. Esa época de Fat era. Tenían una línea absolutamente marcada el sonido de las bandas. Entonces, las bandas con sonidos más distintos o más lentos o con otra forma de. O en otro sonido, en definitiva, costaba más, po. Costaba más. Por lo general eran las bandas que abrían los shows para las otras bandas grandes, po, weón, Exacto, ¿cachai? exacto, así mismo. Pero bueno, entraron a Honest Stones y seguramente le abrieron muchas puertas porque entraron a otra escena, sobre todo después, pero Jay Church era una banda que ya estaba en la escena Do It Yourself y ahí era donde tenía su respeto. Y ellos se sentían además cómodos con esto, Sí, po. a ellos les gustaba eso, Ujú. ser parte de esa escena, no tenían otras aspiraciones. Entonces eso hace una O sea, dinámica igual como un poco más interesante en cuanto a la sí, pues ya banda. más encima que seguramente salieron los comentarios en su momento de que se habían vendido porque ahora estaban en Fat o en Honest Dons, pero, pero también se mantuvo con ese respeto y también aprovecharon la oportunidad de de que iban a tener algún tipo de dividendos por su pega, po, weón. Porque anteriormente al 3 y al 4 po, como siempre, po, Sí, ¿cachai? Entonces todos sabemos y lo que hablamos siempre de cómo trabaja FAT con las bandas, entonces seguramente fue aprovechar una oportunidad, mayor difusión, distribución, conciertos, matarse sí, tocando en vivo y bacán, por eso hablan tan bien del sí, sello también, ¿cachai? Entonces está todo, es todo parte del exacto. destino, amigo. Después pasa un poco de tiempo, ahí lanzan 50.000 7 inch, entre ellos uno que quiero destacar, porque fue un 7 inch que fue el primer disco de vinilo que yo tuve. Esto, Restos Fósiles, Split, con J Church por el otro lado, por Sniffing Recordings, que es uno de nuestros sellos favoritos, digamos, digo nuestros porque me imagino que también. No lo sé, lo sé. Em, Sí, sí, los temas de sí, Jay sí, Church claro. está aquí escrito en español, obviamente no están cantados en español, pero se llama Huele lo podrirse y Parte desconocida, auspiciado por mi amigo Gonzalo, Cabeza de Pescado, en su distro, me lo entregó como regalo, como primer vinilo y me cambió la vida, porque ya el tener esto, en dejarlo en un tocadisco y después darme cuenta que también en el portal Lion costaba más barato los vinilos que los CDs, me abrió un mundo infinito, que hasta el día de hoy sigo, sin retorno. Sin retorno, amigo. Exacto. Así Sin que retorno. gracias Sniffing Records, gracias Pescado. Sí, qué buena, weón. Sí, qué buena, qué buen recuerdo, qué buena historia, weón. Porque al final a uno le tiene Sí, cariño a estas weas, pues, weón. Y uno siempre se acuerda de la primera vez, ¿cachai? Entonces, tu primer disco, Restos Fósiles, más encima que es una edición hermosa, que ya no existe casi en, en ningún lado. Todos los que lo quieren tener ya lo tienen. Eh,
Entonces, más encima termina, con el correr de los años, termina siendo una weá, un disco clásico casi, po, weón, ¿cachai? Un disco difícil de conseguir, una lámina Exacto. complicada Sí, para las este álbum, láminas son ¿o súper no? complicadas acá. Yo tengo 8, 9 7 inch y lo estoy coleccionando, pero hay algunos que son imposibles. Pero cuando estuve en Londres con nuestra amiga traidora, me llevó a una disquería y encontré 2 7 inch que no tenía de J Church, así que los compré al toque. Oye, mi primer vinilo fue uno de de White Frogs, un 7 inch Ah, de White Frogs, esta banda oh, brasileña, también buena, que weón. compré en una distro, no me acuerdo, con unos fanzines, qué sé yo. De hecho, venía como de regalo el Mira, disco, así como, cacha, po, weón. otros tiempos. Otros Yo tiempos, este otros 7 inch lo tiempos. tuve, vale un poco la pena la historia, hice una tocata con mis amigos del colegio, imagina, en el colegio haciendo una tocata en la Peña de Don Nano Parra, ¿te acordáis? Peña de Don Nano Parra en Bellavista, ¿te acordáis de ese local? Un Sí, domingo sí, sí, sí me acuerdo. Sí, po, tocó obvio, po. Vatka, Neighbor, ¿te acordáis de Violet, de esa banda? También, Sí, también ya ni me sí, acuerdo qué más, también. Bobcat también, que eran chicos del colegio también. Em, Ajá. Puta, no me acuerdo ¿Y qué vos no más. tocaste? Sí, también Bullfight también tocó y también tocó una banda de San Bernardo que se llamaba Cero Total y yo creo que tocaba el Cito ahí, o Eso. eran amigos del Cito. Yo me acuerdo de él de ese tiempo. Yo estuve en la casa del Iván en ese Oh. tiempo del Sí, colegio. Cito, ¿dónde estás? Sí. Después le fue bien al Iván, pues sí, se alimentó bien. Sí. Se comió al antiguo Iván. Pero usaba siempre los mismos pantalones, por eso ahora le quedan de short. Sí. Creció con los pantalones puestos. Grande Cito Fex. Cito Fex, seguramente estuviste en esa tocata. Y bueno, el pescado llevó su distro y tenía las cosas de tu amigo, de Ya. Bulldog y ese tipo de cosas, también en su distro. Y, y ¿Ya? también las cosas de Sniffing, y entre eso Asphyx y todo. Y yo le dejé las cosas, le atendí un poco el puesto y me regalaba un par de discos. Pues. Me acuerdo que me regaló el cassette de Suarchana y este 7 inch de Restos Fósiles. Me cambiaste la vida, pescado. Buena, Está weón. ahora en las aduanas, controlando. ¿Qué será de pescado ahora? Ajá, él es el responsable de que Se las las weas no roba. lleguen. Se las roba y las vende. Vos sois Tiene un el que las negocio, tiene revisáis, un por negocio. eso me faltan algunos discos, weón. Sí, Buena, buena weón. historia. Buena historia, weón. Oye, Qué entre bacán. estos Qué buenos buenos tiempos tiempos, eso, sí. weón. Entre Buenos tanto, tiempos. 7 Inch ya pasan un poco más años para sacar un disco de estudio después de que venían en el ritmo de un disco por año hasta el cuarto disco. Después pasan 4 años para sacar el quinto, pero entre medio. Split, 7 Inch, compilado. Y al final sale el segundo disco y último que sería por Honest Stones, que se llama One Claro. Mississippi. Y este disco ya tiene muchas canciones, dura 1 hora. Y yo creo que esto también como que los tiró un poco para abajo porque es un disco súper difícil de digerir. Ajá. Es mucho rato, weón. 26 Es mucho canciones. rato. Es mucho material, es mucha la información, ¿cachai? Entonces, pareciera como que fuera un grande éxito por Sí, la cantidad de canciones, ¿cachai? Es mucho, weón. Es mucho para lo que estábamos acostumbrados en FAT o a la línea editorial, por decirlo de cierta forma. Eh, es, es caleta, weón. Después uno entiende, claro, estos weones son trabajólicos y buenos para hacer canciones y todo, y quizás quisieron meter todo, para no sacar tantas cosas sueltas, meter todo dentro de un disco, pero puta, yo creo que aquí empieza un poco a decaer un poco la, la banda o la manera de trabajar que tenía la banda, weón. sí, lo mismo lo dice Lance, dice que el disco fue pensado como para escucharlo en pequeños bloques de 20 minutos, pero tú eso no lo podías hacer en una banda. ¿Sabes que yo tuve una conversación con el Carlos No, weón. hace un poco No. em, sobre esto, donde él me dijo también hay que cachar lo que pasa ahora, que la gente quiere escucharlo un poco las cosas más rápido, entonces tenéis como que agarrarlo como de con la defensa baja, no con la defensa baja, pero al principio como pegarles de una porque después ya en la tercera canción ya va a ser muy, muy tarde cuando sacáis un disco, ¿no es cierto?
Entonces tuve una conversación claro. sobre eso y eso me recordó ahora cuando vi esto, porque pensé lo mismo, quizás Lance en su cabeza decía, la mansa idea, sacar un disco de 20 minutos, a la gente le va a encantar, a él le gusta, pero al final sin contexto y si lo tenéis que estar explicando ya es una mala señal. Sí, po, weón, los discos no se explican, po, weón, ¿cachai? Después tenéis la oportunidad de poder explicarlo en las entrevistas o en las presentaciones en vivo, pero al momento de lanzar un disco, puta, si tenéis que salir a explicarlo, weón, ya qué paja, po, weón. Qué paja, es mucho. Es mucho, es mucha la pega, weón, es mucha la pega. Y más encima que las canciones, puta, pueden fascinarte y tratar de explicar canción por canción. Oh, no, ándate a la chucha, weón. Bueno, No, no un sé. par de años después pasa algo que cambiaría la historia de la banda, digamos que la partiría su historia en dos. Y es que Lance empieza a tener problemas de salud y se muda a Austin también porque su polola de ese tiempo o esposa estaba haciendo un posgrado en Austin, Texas. Entonces Lance se va para allá Claro. Ujú. y empieza a trabajar, bueno, con J Church ya casi desmantelado porque el guitarrista se salió de la banda porque ya no tenía ganas de seguir de tour, ya está muy viejo y era una banda tan activa y con tantas cosas y ya no tenían ganas ni de ensayar. Y Lance empieza a trabajar en una disquería. Y en esta disquería conoce a nuestro amigo Ben Snakepit, que lo hemos nombrado en varios capítulos, el chico este que hace los cómics de cada día, ¿no es cierto? 3 tiras por cada, una tira cómica por cada Cada día. Y día, yo me sí, acuerdo haber sí. leído en el libro cuando conoce a Lance y el super fan de toda la banda y deciden formar la banda en Austin. Él ya tenía, como decía, un par de problemas también de salud. Entonces ahí volvió un poco de vuelta todo lo que él le dio a la comunidad punk, por decirlo de alguna forma, porque está una persona tan respetada, empezaron a hacer tocatas, shows, discos y colectas para él y al final podían cubrir casi la totalidad de sus cuentas. Claro, del tratamiento. Claro, empezó con sus problemas renales. eh, y puta, weón, todo se fue al carajo de cierta forma. Tuvo que mudarse. Claro, se muda porque iba a estar con a la compañía de su pareja en ese momento. Eh, Se mudan a Sí, un lugar igual extraño. Después de haber estado en la Meca, irse a un lugar más conservador, sí, lejano y más, más conservador, sí. menos pan rock también, ¿cachai? Entonces, eso también habla un poco de que claro, se enferma y todo, y que las energías también empiezan a agotarse, po, weón. Pero claro, se crea una especie de comunidad en el cual salen a la ayuda a nuestro amigo Lance para financiar su tratamiento, qué sé yo, y quizá eso también le dio la última gota de esperanza en la humanidad. Y claramente fue la última. Y claramente fue la última. Sí. Más encima venía de otro drama porque se le incendió la casa. Antes de mudarse se le incendió la casa en San Francisco y perdió, según cuentan, más de 5.000 discos y perdió el borrador del libro que estabas mencionando tú al principio de este capítulo. Él empezó a escribir un libro sobre para AK Press, que es como esa editorial anarquista, y cuando lo empezó a escribir y llevaba 3 años escribiéndolo y tenía su borrador allí, más quizás cuántos registros de, mm, de material de J Church y lo pierde en ese Oh, incendio. qué terrible, weón. Qué terrible. Imagínate todo lo que hablamos al principio, de todo lo que nos gustaba y todo lo que nos encantaba el registro y de cuántas cosas deben haber existir por ahí. Imagínate ahora, eh, imaginarse que todo eso se quemó, weón. Oh, me puedo matar, weón. Me puedo matar. Sí. Y él había hecho, estaba empezando como a recopilar entrevistas que había hecho para Maximum Rock and Roll ese libro con bandas anarcopunk. Esa era la idea. Pero al final, bueno, primero por el incendio, después lo empezó a Ujú. escribir de nuevo y empezaron Claro. todos estos problemas de salud que lo estuvieron frenando casi por completo, porque como decimos, conoció a Ben Snakepit y forma la banda de nuevo, J Church, y el 2004 sorprenden con un nuevo disco, Society is a Carnivorous Flower, por No Idea Qué Records. grande no hoy día. Qué grande no hoy día. Excelente. Sí, po, pero claro, quizás no tuvo.
A mí me gustan estos dos últimos discos, ojo, Sí, me a mí gustan también. mucho los últimos dos, este y el que viene después, me gustan caleta, creo que tienen un sonido muy, muy bacán y creo que evidencia un poco también las ganas que tenían Lance y compañía de registrar lo que estaba pasando ahora en su vida, independiente de todos los problemas y de salud, de lo que sea. Haberlo dejado plasmado en estos últimos dos discos también me parece Sí. más que Sí, valorado, no, weón. bacán. Más que Y valorado. bueno, el Lance dice que Gainesville es como un Berkeley en California, pero húmedo. Y le preguntan también por qué, ya siendo el único integrante original, por qué no le había cambiado el nombre a la banda. Pero al final dice que como no cambiaron su estilo musical y él seguía escribiendo las canciones, él no le había sentido cambiarle el nombre. Si hubiese tocado otra cosa, quizás sí, pero al final siguió como J. Church y nada, es interesante verlo en ese, como yo seguí un poco la vida de Snake Pit en esta, bueno, lo que quiere contar de su vida en su cómic. También me acuerdo de esos años donde él estuvo en Claro. J. Church y tocando bajo y estaba súper, súper contento y van de gira por todo. De hecho, hay un momento que están en Nuremberg y cuento cuando están en Nuremberg y lo que comieron, eso lo encontré gracioso igual. Cada que bacán, weón. Qué bacán. Uno al paso de los años le va tomando más cariño a estas bandas, sobre todo cuando empezáis a conocer su historia, empezáis a conocer a las personas. eh, Puta, weón. Son historias de vida, weón, que al final terminan siendo totalmente alejadas un poco de la realidad, porque le pasan, o sea, no alejadas de la realidad, todo lo contrario. Le pasan weás que le pasan a todos, ¿cachai? Pero ellos tienen como esta varita mágica de poder dejar registrado en su trabajo, en su música, en sus proyectos. Puta, weón, y eso lo encuentro alucinante, Sí, weón. Me pasa un poco lo que me pasaba con Tim Barry, sí, que sea todo tan como de piel todo, ¿cachai? Ese sentimiento me deja Jay Church, weón, a mí. sí, es así. Y como decías tú, adelantando un poco, el disco que viene después también tiene un poco un sonido parecido, con la misma formación, también por No Idea, y es un año también súper triste para toda esta historia. El 2007, The Horror of Life, El horror de la vida por No Idea, que vendría siendo el último disco. Ayer te mandé la primera canción de nuevo que se llama Vampire Girl Prefers Me Alive, como un poco diciendo, ¿será un robo o no? Porque el tema parte, pero calcado a como parte I Don't Wanna Be an Asshole Anymore de Menzingers. ¿Qué pensáis? Obvio, amigo, el que no ha robado, que lance la primera piedra. Así que está todo bien, pues. Es obvio que es un robo. O no sé, un robo. Tomémoslo, Sí. hablemoslo desde la perspectiva de la influencia. Es una influencia absoluta, po, ¿cachai? Un homenaje, quizás. Puede ser incluso una influencia no pensado, ¿no? Como que lo tocaron y después de grabarlo se dan cuenta, oh, en verdad, esa era una canción que Claro, po, teníamos en la weón. cabeza o algo así, pero es que es muy parecido. No puede ser tanta la coincidencia, ¿no? Claro, po, weón. Uno a la hora de componer, weón, usáis tus influencias o tus registros en tu cabeza y puta, a veces salen de manera natural nomás, po, weón. No se puede hacer mucho. Y si es referencia, bacán. Imagínate, el 2007, la banda saca este disco, El horror de la vida. Y fue el año que Lance nos deja, po, weón, ¿cachai? Entonces, todo de alguna forma se va conectando. eh, para que sea especial, ¿cachai? Entonces, puta, weón. Así que yo lo tomo así, yo lo tomo que puede ser un robo, sí, pero quedémonos con que puede haber sido un homenaje también, po, weón. Un homenaje a ¿Por Lance. qué no? Y bueno, ¿Por qué no? la palabra homenaje tiene sentido ahora porque el mismo año 2007, por sus problemas renales, ya había parado varias veces al hospital, muere por esas complicaciones y fue homenajeado por la escena punk mundial de Lance. Yo me acuerdo también cuando salió la historia en Punk News sobre cómo muere Lance. Me acuerdo de haber leído el libro de Snake Pit cuando él estaba súper choqueado, así porque la avisan un día para otro. O sea, sabíamos que tenía problemas de salud, pero bueno, esas cosas uno nunca las espera, Sí, obviamente. claro, po, tenía problemas de salud y él estaba en tratamiento y todo,
y en una de las diálisis no salió, Sí, estuvo en coma incluso. Entonces, puta, weón, hay dos opciones, pues, weón. Salís caminando o no salís nomás, pues, weón, ¿cachai? En ese tipo de weas cuando son ya más agudas y esas enfermedades que llevan tanto tiempo, pues, weón. Así que, sí, yo también me acuerdo de los homenajes, me acuerdo de la noticia, me acuerdo de cómo fue, sí, por lo mismo, ¿cachai? Si te enteraste por otros lados de esta noticia era exacto. porque el hombre algo dejó, po, weón. Algo importante hizo. Imagínate, po, weón, más de 150 discos en la historia. ¿Qué banda del Pocas, mundo pocas, puede decir eso, weón? muy pocas. ¿Cachai? No muchas, po, weón. ¿Cachai? Entonces, entonces el legado que nos deja Lance también es importante para las generaciones que vinimos después, ¿cachai? Sí. Así que nada, pues, se nos fue y se nos fue nomás, pues, nada que hacer. Así termina la historia de J. Church. Nos pusimos tristes, igual es como un poco Nos pusimos tristes. reflexionar. Me acordé un poco porque estuvo en coma mucho tiempo y es como una persona súper querida, pues, y homenajeado y súper respetado y como que Sí, siguió pues. las suyas siempre, pues, ¿cachai? Pero no de una forma controversial, así como lo hacen muchos, como tirando el mierda al resto, sino como de una forma súper pacífica y súper, eh, por Ujú. decirlo de alguna, inclusiva de alguna Claro, forma. la forma que él tuvo de quedar en la historia de destacar fue en su pega. Y su pega más importante, obviamente, fueron sus discos, sus canciones, sus composiciones, sus proyectos. Y con eso nos vamos a quedar para siempre, pues, weón. Entonces, Sí, por eso era tan querido también, pues, weón. Habla de cómo era él, habla de la persona que era, de su manera política de ver la vida también, y que se mantuvo con los años, pues, weón, pasando por una cantidad de sellos, trabajando con una cantidad de bandas. Imagínate, pues, weón, un split con una banda de Argentina. Esa weá jamás, y en los 90 esa weá jamás, po, weón, jamás lo hubiésemos pensado, po, weón, en esa época sobre todo, ¿cachai? Entonces, ahora quizás las cosas pueden ser un poco más fáciles, ¿cachai? O un poco más accesibles porque está esto de la del inmediatez. Pero internet. antes, weón, había una pega, po. Habían cartas, habían llamadas por teléfono y cosas que ahora parecieran tan lejanas, weón, parecieran tan invisibles. Ahora, puta, weón, caminando por la calle podéis contactarte con alguien Exacto, de otro país, exacto. pues, weón. Así mismo, así es como terminamos la historia de J. Church. Espero que les haya gustado, como siempre. Les decimos, escriban un mensaje, posteen esto. Si descubrieron recién la banda, busquen en Discogs por un 7-inch, cómprense un 7-inch. Hay muchos que están baratos, cómprense un 7-inch. Hagan el experimento de escuchar a J. Church como debería sonar en la época. Un amigo nos escribe en el Instagram, podríamos hacer un WhatsApp de gordo. Y yo le dije, es que a mí me da paja responder después, pero dice una comunidad. Así que no sé, si alguien quiere inventar algo, avísennos. Quizás, ¿por qué no? La otra vez hablamos de un Discord. No sé, si alguien tiene alguna buena idea, escríbanos. Y eso, ¿algo más para agregar? Sí, claro, ah, como lo comentábamos antes, como empezamos todos en esta cuestión, como una especie de comunidad, tratemos de inventar unas nuevas comunidades, pues, weón. Hagamos una nueva comunidad de la forma que sea, a ver si a alguien se le ocurre alguna idea mejor que sea un WhatsApp. No estoy ni ahí con estar respondiendo WhatsApp todo el día. Eh, a ver si a alguien se le ocurre una idea mejor. Eh, pero hagamos comunidad y mientras tanto lo que tenemos en nuestro Instagram pueden etiquetarnos, pueden compartirnos, repostearnos, comentar todo, weón. Nosotros siempre respondemos todos los mensajes, reposteamos todas las publicaciones en las que se nos etiquetan, así que, puta, weón, compartamos, hagamos comunidad gordo. No vamos a comer, sí, Sí, pues ya ya estoy muy estamos viejo. muy gordos para seguir comiendo. Hemos comido demasiado. Así que hablemos de música, hablemos de cachureos, compartan sus discos, como dice el Mati, cómprense un 7 pulgadas, descubran, conozcan una banda nueva si no la conocían. Ese es el espíritu, weón. Ok, Compartir, nada más que ese. Yo estoy listo. Visiten gordopodcast.com, nuestro Instagram. Aguante Lance, aguante J Church. Y como siempre, amigo, aguante gordo.